tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Controversia. Durante tus vacaciones te acompañamos con una temporada de verano. Y estamos aquí listos para empezar con nuestro primer tema. Pero antes, como siempre, con el picante de siempre aquí en Controversia, queremos que conozcas a los panelistas que nos estarán acompañando en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Wendy Tapia, estudiante de primer año de medicina y estoy muy contenta de estar en este programa. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Luis Pérez Brenes y estamos aquí para poder compartir y disfrutar. Estudio teología y me encantaría interactuar con ustedes a través de Controversia. Bueno, mi nombre es Alejandro Gutiérrez, yo vengo de Venezuela, estudio tercer año de Ingeniería de Sistemas aquí en la Universidad Peruana Unión. La verdad es que es un placer estar aquí con los muchachos aquí en Controversia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yusara Guamaní, estoy en segundo año de Medicina Humana y estoy encantada de estar en Controversia. Chicos, bienvenidos entonces al programa. Vamos a compartir las vacaciones, como siempre, con temas muy interesantes aquí en Controversia. Hoy hablaremos viviendo fuera de casa, un tema con el cual vamos a arrancar el programa de hoy y con el cual queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros para conocer también tu opinión. Visita nuestras cuentas en las redes sociales. Muy bien, nosotros tenemos siempre ese espíritu de independencia. Cuando uno empieza la secundaria o cuando sale a la universidad, no nos gusta que nos controlen, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser de manera... vamos a enumerar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunos de los deseos que como humanidad podemos estar compartiendo, como jóvenes podemos estar compartiendo en nuestra búsqueda de libertad? ¿Realmente buscamos libertad? Ahora, Caleb, tú dijiste algo muy particular y es bueno recalcar. Dijiste que nosotros estamos en busca de la libertad, es cierto, y lo relacionado bastante con vivir fuera de casa, pero ¿será que libertad es realmente vivir fuera de casa? ¿O será que lo que en sí lo que buscamos es independencia en cuanto a nuestros padres, ¿no? Posiblemente económicamente aún dependamos de ellos, pero en otros aspectos de nuestra vida, ¿será que lo que en sí buscamos salir es independencia? Quizás lo que en realidad estamos hablando sería una independencia, o mejor dicho, como tú dijiste, una libertad. ¿Pero una libertad para qué? Pero para hacer lo que quiero, ¿en qué sentido? ¿En un buen sentido o para hacer lo que quiero en quizás, estamos hablando laboralmente, quizás... A ver, laboralmente no creo que ustedes estén pensando laboralmente, todavía están en primero, segundo año, pero hay un deseo de ser independiente, de libertad. Claro, justamente es lo que caracteriza a la juventud, ¿no? El deseo de reafirmar tu identidad y poder separarte de tu familia, ¿no? Entonces, hasta un punto sí se comentaba un poco que quizá, ¿en qué sentido? ¿No? Quizá no necesitas una independencia de casa para poder tener cierta libertad, pero quieres o no, no hay que olvidar que si no estás en tu propia casa, algo que con lo que tú te costeas, entonces realmente no tienes todas las libertades que podrías tener, por ejemplo, de llegar a la hora que quieras, de invitar a la persona que quieras en el momento que quieras, ya estás un poco restringido porque no es tuyo el ambiente, el hábitat. Ahora, dijimos una palabra que es libertad. ¿Cuándo uno busca libertad? La pregunta es libertad de qué, porque cuando somos pequeños y vamos creciendo, un padre aprende a dar independencia. Me explico, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es pequeño hay que cambiarlo, hay que bañarlo, hay que elegirle la ropa. Van creciendo, ellos eligen su ropa, ellos se cambian solos, ya tienen su cuarto, cuidan de su cuarto y así vamos acumulando y agregando responsabilidades. Pero llega un punto en el cual muchos de nosotros creemos que las responsabilidades son símbolo de opresión, ¿verdad? Son símbolo de repente de ataduras. Cuando entendemos esto así, ¿por qué intentamos de alguna manera la independencia, salir de casa? Bueno, puede ser tal vez por el sentido de académico, ¿no? Tal vez tienes que salir de casa para ir a una universidad, empezar tu vida universitaria ya en otro lugar. Entonces puede ser que por lo académico decidas salir de casa. Por ejemplo, en la mayoría de centros superiores adventistas encontramos una característica especial, que todas estas entidades educativas tienen una residencia para varones y una residencia de damas. Es más, alguno de ustedes está viviendo de esta manera. Y hay ciertas conductas, ¿verdad? Uno llega, termina el high school, termina la secundaria, termina el grado, dice, me voy de casa.
agarras tus cosas, llegas a un internado y a veces encuentras diferencia, a veces no. ¿En qué afecta? O sea, ¿cómo ustedes que ya han salido de casa, porque ninguno de ustedes vive con sus padres todavía, ¿no? Por cuestión de estudio, ¿cómo afecta esto a sus padres? ¿Sus padres están más pendientes, los llaman más, hay mejor comunicación? ¿Cómo lo ven? Bueno, en cierto sentido, algunos aun cuando están lejos pueden seguir siendo dependientes y otros pues ya se pierde a veces la comunicación con los padres, como que es un mundo diferente aparentemente de los padres, pero acá también encuentra reglas. Y tal vez lo que el joven no ve es que a donde va es un mundo de reglas, es un mundo de restricciones. Ahora, otro punto también importante es aquí que el hecho de salir de casa incluye que ahora tú debas organizar tu propia vida, debas determinar el dinero que vas a utilizar, el tiempo que vas a utilizar, en qué momento vas a comer. Entonces ahora tú empiezas a distribuir tanto tu dinero, tu tiempo, tu espacio para diversas actividades. Ahora, en este punto también, el salir de casa nos damos cuenta de algo, que muchas veces los jóvenes estando en casa no nos damos cuenta. Decimos, papá, yo cuando cumpla mi edad de mayoría, yo quiero ser independiente. Y pensamos, como dijo Gwen, en la independencia de hacer lo que yo quiero, de invitar a las personas que yo quiero, pero no pensamos que una independencia también viene con responsabilidades. ¿Saben? Lo típico es lo siguiente, dice, yo me quiero ir de la casa, ya no aguanto, te vas, y a la semana estás, oh, extraño la comida de mi mamá, extraño la sala, no, extraño tal cosa. O extraño la comida sin más, ¿no? Porque si tú te independizas de lo que es el hábitat familiar, se supone que tú tienes que ahora costear tu propia vida y tienes que tener los medios para poder costear tu propia vida. Es decir, tienes que tener un trabajo, no cualquier trabajo, un trabajo estable para poder pagar el alquiler, para poder pagar la comida de la semana, para poder pagar a lo mejor los estudios si todavía sigues estudiando. Ahora, ¿hasta qué momento uno debe de estar en casa? ¿En qué momento uno debe decidir salir? Porque hay muchos países, por ejemplo, en los que a los jóvenes de 18, 19 en Europa, sobre todo, ya les fomentan a salir a que puedan vivir solos, separados de casa. Pero Sí, eso- es verdad, y va gradualmente además. No, y Ahora, otro- también tenemos el otro extremo, ¿ah? Hay personas que tienen sus 30, 40 años y siguen Y no viven se en van de casa. padres. Y ya hay una edad para abandonar el hecho familiar porque al fin y al cabo representa un paso más en tu madurez. Ahora, ¿qué influye o de qué depende de que permanezcas en casa, ese deseo de permanecer en casa o ese deseo de independencia? ¿Es algo natural en el hombre o es algo que se genera de repente de pequeño? ¿Cómo es que se da esto? Mira, hay un estudio que se realizó en Chile, si mal no recuerdo, y dice que aproximadamente 40% de las personas que viven con sus padres, ya jóvenes 30, 28 años, que todavía están con sus padres, dicen que es porque quieren tener una estabilidad económica antes de poder salir. Pero a veces esta estabilidad, ¿hasta qué punto se quiere llegar con este tipo de estabilidad? O sea, ¿hasta qué nivel? ¿Me entiendes? No, y sabes, hay algo interesante también que sucede aquí en Latinoamérica, es que si la familia tiene una casa, la independencia está bien, me voy a independizar, pero me voy a vivir al segundo piso. O No, sea, y eso tampoco es, porque eso no me voy a vivir a la azotea. Y bajo a desayunar, Soy bajo a independiente. almorzar y bajo a Exactamente, merendar. es una independencia. ¿Hasta qué punto es una independencia? Porque Ahora- sigues compartiendo espacio vital. Claro, sería bueno saber, sería bueno identificar, ¿no? ¿Qué parámetros me dicen que yo ya soy independiente o que puedo ser Exacto, ¿qué independiente? parámetros hay ¿O en para saber a si qué no? nos referimos con independencia? Porque puede ser económica, pero tal vez también puede ser en otro tipo de aspecto. Ahora, algo importante, hay investigaciones, unas que se realizaron en Europa, tal vez me confundo, Wendy, corrígeme, pero hicieron una comparación entre España y Francia, ¿no? Y ahí se dieron cuenta de que los padres en España, lo que ellos fomentan es recién dejar el hogar cuando ellos ya cuando sus hijos estén decidiendo formar su familia, a diferencia de Francia, ¿no? En Francia lo que hacen los padres es que dicen, bueno, ya es un joven, ya es mayor, ya está trabajando, entonces por lo tanto debe salir de Es que hay casa. realidades, ¿no? A ver, podemos encontrar padres que a los 18 años le dicen a su hijo, hijito, hasta acá te ayudé, por favor, Por tu lado. muchas gracias, avance. Bandeses solo. Y ¿no? como que también encontramos lugares donde dice, al menos en el ámbito de la mujer, en ciertos modos, ¿no? De aquí no sales si no es casada. Exacto. De mi casa casada, esa es la Sí, frasecita. imagínense, y a veces nunca se casa, pues, ¿no? Y a veces vive en su sí, casa. se quedan esperando. Miren, qué interesante es el tema, porque vivir fuera de casa inmediatamente lo hemos relacionado con independizarse, como si el deseo proviniera de nosotros. Pero hay situaciones en las que simplemente tienes que vivir fuera de casa.
¿verdad? Los estudios son una de las razones, el trabajo puede ser una de las razones. Podemos encontrar diferentes razones por cual alguna persona tendría que vivir fuera de casa. ¿Cómo creen ustedes que afecta esto a los padres de alguna manera? Ustedes son jóvenes, todavía no tienen hijos, pero ¿cómo ven esto que ha afectado a los padres, el hecho de que ya no estén en su casa? Mira, Ahora, hay este- ciertas cosas que Pueden encontrar de deben todo. quedar claro. Por ejemplo, para salir de casa también tiene que haber por parte de los padres, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando, quizás yo, por ejemplo, que estoy estudiando lejos, tiene que haber una cierta disposición de los padres para poder dejar ir al joven. Porque hay algunos padres que están demasiado apegados y dicen, no, ¿por qué se va a ir? No, aquí le puedo ayudar, aquí puedo tener todo. Digamos que tienen, o sea, que tienen esa, engríen mucho y llega al punto de que no vas a salir de casa porque puede ser muy peligroso, que lo sobreprotegen. Entonces, ¿hasta qué punto va a tener él después ganas de independizarse o de poder valerse por sí mismo? Ahora, otro punto es que cuánto los padres desde pequeños pues incentivaron a la independencia, tal vez económica no, pero en otro tipo de independencia, ¿no? Ahora tú vas a encargarte de ordenar tu cuarto, vas a Puedes encargarte elegir de qué sacar al ropa usar. perro, limpiar O incluso, mira, hace un momento tú te referías a los padres que una vez tú llegas a los 18 como que te abandonan un poco, ¿no? Pero realmente no debería acaso, si es un proceso natural del hijo y al fin y al cabo el padre es el que conduce en todo momento al hijo, ¿no debería quizá el padre implicarse de en cierta manera apoyar al hijo? Es decir, sí, a lo mejor quieres independizarte y buscar una casa, pues vamos juntos, yo te acompaño a buscar una casa para que te sientas más seguro, para Ahora, pero, asesorarte, porque al fin y al cabo el padre ya pasó por esa experiencia de vida. Ahora, Gwen, tú tomaste un punto muy importante, ¿no? Acerca de la independencia, de que, imagínate, llega a los 18 años y ya, pues tiene que irse. Pero ¿desde cuándo empieza esta influencia para que el pequeño o ya adulto sea independiente? Yo escuché en una clase de psicología que incluso a qué edad dejó el pañal, a qué edad dejó de lactar, hasta los cuántos años tal vez vivió en el cuarto del papá, de repente ahí en la cama de la mamá. Eso va a influir incluso también en su dependencia o independencia. Mira, hay psicólogos que incluso recomiendan, como dijo Wendy, de dejarles poder de tomar ciertas decisiones para que vayan siendo No, bebé, pero independientes. yo creo que no hay necesidad de ser psicólogo para darnos cuenta que hoy en día muchos de los padres, personas que paran ocupadas, no acompañan las decisiones de los hijos, no simplemente se les deja decidir, no se guía una decisión. Entonces cuando llega el momento de vivir fuera de casa hay un choque tanto para los padres como un choque para los hijos, ¿no? Recuerdo que la vez que salí de casa, lo que más me chocó una vez fue el hecho de que no me había dado cuenta ya, pero tú comías y dejabas todo en la mesa. Entonces, porque corrías a clase o qué sé yo, Cuando ¿no? volvías estaba Y todo cuando lavado, ¿no? Exacto, ya estaba todo lavado, listo para la siguiente comida. Pero cuando tú vives solo, tú corres y dejas todo en la mesa y así Cuando lo regresas, encuentras. ¿qué pasó? Te das cuenta que ya no hay quien pueda limpiar. algo que O cuando buscas una prenda que ponerte y, wow, y toca lavar, ¿no? Bueno, Ese es- realmente hay mucho que conversar sobre el tema. Estamos entrando a una parte importante del tema de hoy, que es justamente hablar sobre cómo se siente salir de casa, vivir fuera de casa y cómo es esta experiencia para nuestros padres. Amigos, esto es Controversia. Estamos en la temporada especial de verano, empezando esta temporada acompañándote durante las vacaciones. Estamos hablando sobre vivir fuera de casa, los pros, los contras, cuánto es necesario. Descúbrelo. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Estamos de regreso, esto es Controversia, compartiendo el primer episodio de esta nueva temporada de verano. Estamos conversando sobre vivir fuera de casa. Si tú tienes alguna experiencia o algún comentario, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Chicos, estábamos viendo diferentes puntos, medio que se pusieron nostálgicos al final ustedes, porque bueno, vivimos lejos de casa, vivimos fuera de casa y hasta que formemos nuestra nueva familia vamos a pasar algo. Yo recuerdo que papá nos decía algo que nunca olvidé, ¿no? Él nos decía, después que te mudas fuera de casa,
solo de visita vienes a casa. O sea, y es verdad, ¿no? Cuando uno sale, ya sea terminando el colegio para trabajar o se va para estudiar, uno regresa solamente en esos momentos cortos, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, de repente un fin de semana largo, Navidad algunos, y si tenemos que trabajar, algunas veces no regresamos a casa todo un año y siempre está esa nostalgia, el de querer regresar a casa. Sin embargo, ¿cómo saber si estoy listo para vivir fuera de casa? ¿Se han preguntado alguna vez cuáles son las falencias, los problemas que podemos ver en nuestros amigos y compañeros ahora en la universidad que te hacen decir, no debiste salir de tu casa todavía? ¿Cuáles son esas actitudes? Una de esas podría ser el hecho de que no puedas organizar todavía bien tu tiempo, ¿no? Entonces, digamos, tienes cursos y a la vez también tienes que realizar las cosas de tu casa, perdón, ahora tu cuarto, tu departamento, entonces puedes tal vez ahí tener ciertas falencias, ¿no? En Por cuanto al ejemplo, organizar. como habías dicho, regresas, dejaste la comida, o sea, dejaste los platos sucios, cuando regresas siguen sucios, y como que ahí se queda, porque a veces tienes que hacer otra cosa, ya, bueno, ya no tienes tiempo porque tenías que cocinar, ya no vas a cocinar porque ahora tienes que salir a no sé qué. Como dijo él, ya tienes la ropa sucia y todo eso lo solía hacer tu mamá o tu papá, y ya tú no estás, o tu hermana incluso. Pero quizá Ya tú no estás no es acostumbrado. tanto una cuestión de tiempo, sino una cuestión de la madurez de la persona, ¿no? Quizá en lugar yo de, después de comer, ir a lavar mis platos y arreglar mi casa, elijo ir a ver la televisión y sentarme en mi sillón y dormir ahí una siesta. Ahora, Gwen tiene un punto muy interesante porque nosotros hablamos acerca de organización de tiempo y si es que yo puedo organizar bien mi tiempo, quiere decir que yo puedo salir fuera de casa, pero no hay caso de personas que ya viven fuera de casa, que ya tienen sus hijos, incluso tienen familias que no organizan su tiempo. O sea, si yo no puedo organizar mi tiempo, voy a vivir dentro de casa toda mi vida hasta que aprenda a organizar mi tiempo. Quizás fue el mismo hecho, ya quizás la madurez, pero también entra, supongo, la parte emocional. A veces como que no estamos preparados, como decimos, emocionalmente para salir, sino que a veces no extraño mi casa, y te pones un poco depresivo quizás. No, y eso es algo que vemos nosotros en la universidad, ¿no? ¿No les ha pasado? Personalmente, ¿No? incluso. En las residencias universitarias o los barrios cercanos, también hay un problema, ¿no? Cuando de repente cuando no organiza bien su tiempo, se ponen aprietos. Empiezan las amanecidas, empiezan las trasnochadas porque no aprendí, empiezan a jacalar los cursos. Bueno, eso dependiendo de las muchas maneras que hayan podido ser las razones por las cuales tuviste que salir de casa. Ahora, ¿serán todos los motivos para salir de casa correctos? Porque también encontramos que hay jóvenes y señoritas que se van de su casa porque ya no aguantan más. ¿Quién no aguantan más? Va a depender de cada caso. Pero no es novedad, en las noticias tenemos chicos de 14, de 15 años que se quieren ir de casa, se van de su casa y se van de su casa. No, obviamente, bueno, obviamente sí. Se debe tener en cuenta que tienes que tener una madurez, la edad adecuada, la madurez emocional adecuada, también tienes que tener los medios económicos adecuados, porque no se trata de irte de casa solamente, sino también de encontrar otra casa para vivir. Justamente el problema que dices muchas veces de estos chicos menores de edad aún que quieren abandonar de casa porque la situación familiar no apremia, pues es que te los encuentras después viviendo en la calle, viviendo en grupos callejeros, a lo mejor empiezan a tener problemas con el vandalismo, con según qué bandas. Contando lo que dice Wendy, es cierto. Pienso que para salir, creo que tal vez una de las cualidades que una persona debe tener para salir de casa es ser estable emocionalmente, ¿no? Porque si no, suele pasar como mencionaste, tal vez empezamos con las malas juntas, ¿no? Nos desviamos del objetivo por el cual nosotros en realidad salimos de casa, por ejemplo, el estudio. Entonces ahí ya nos estaríamos completamente desviando de... Hablamos de estabilidad emocional, pero de repente muchos de nuestros amigos que nos escuchan dicen, de repente yo no soy estable emocionalmente, ¿cómo logro esa estabilidad emocional? Y si yo voy a salir de casa, pero no soy estable emocionalmente, ¿qué hago? ¿Regreso a mi casa? Entonces, ¿qué hacer también en ese sentido? ¿Ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Se trata de un muchacho que salió de su casa con todas las de la ley, con la bendición del padre, con dinero, y tuvo que regresar a casa sin nada. Eso es una parábola muy interesante que Dios utiliza, Cristo utiliza para explicarnos el amor del Padre y lo que muchas veces nosotros hacemos. Pero en la vida real hay personas que literalmente tienen una experiencia de ese tipo. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo? Me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si yo vivo en un hogar donde los padres son abusadores, donde no cuidan de mí?
tengo que esperar para salir de casa, puedo quedarme a vivir siempre en casa si me tratan bien, si me siento seguro, si no gasto dinero, porque normalmente eso es lo que pasa. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Quién debería dar la iniciativa de salir de casa? ¿Debe venir del hijo? ¿Debe venir de los padres? ¿Cuáles son las opiniones que encontramos respecto a cuándo es la edad o la buena edad para poder salir de casa? Caleb, tú hablaste acerca de repente de violencia o de maltrato dentro de la familia. Y si nosotros vemos ese caso, pues difícilmente también vamos a ver a una persona que de ese hogar salga establemente emocional. Entonces, ¿qué ocurre allí? Tal vez la persona se puede sentir insegura y hasta puede entrar en una indefensión aprendida y quedarse a vivir allí. O porque quizá no tiene los medios económicos para permitirse salir de allí, de esa situación problemática. ¿Y cuál es el papel de los padres en todo esto, no? ¿De qué manera un padre puede ayudar o tal vez no ser muy asertivo en cuanto a salir de casa, ¿no? ¿Cuánto apoyo uno recibe de sus padres, no, a veces, para salir de casa? Miren chicos, estamos en una parte del tema en la que ya estamos encontrando responsables. Ahora, trasladémonos. Nos está viendo alguien que ya no vive en casa, que está fuera de casa, que ya está asumiendo responsabilidades, que ya se ha dado con el portazo en la cara que tiene que asumir. O también puede estar viviendo y viviendo la vida, ¿no? Muchos dicen, vamos a vivir la vida y para vivir la vida hay que salir de casa. ¿Cuál es ese concepto que muchas veces es errado de vivir la vida? O sea, ¿para qué se busca independencia? ¿Qué es muchas veces mal entendido como libertad al vivir fuera de casa? ¿Qué actividades se Por lo general, buscan? cuando hablamos de esto, nos referimos a, más que todo, es querer llevarle la contraria a nuestros padres. Ellos nos decían, ya no llegues tarde, pero nosotros ahora nos empeñamos en querer llegar tarde. No vayas a esta fiesta, pero ahora nosotros nos empeñamos en querer ir a esta fiesta. Y todo por el simple hecho de querer llevarle la contraria. Ahora, muchas de estas actividades son, como esto te digo, que si ir a una fiesta, que si ir al cine, ir hasta tarde, qué sé yo, cualquier tipo de cosas. A ver, tú llegaste a un punto también muy interesante. Trato de pedir mi libertad, pero en realidad, ¿qué es libertad? Tal vez lo confundo con libertinaje, o tal vez me vuelvo esclavo de la sociedad y no tomo mis decisiones, sino las decisiones del resto. Exacto, mira, es muy curioso que justamente hemos estado mencionando ciertas características que tiene que cumplir la persona, características de madurez, para poder asumir el papel de responsabilidad de llevar su vida, ¿no? Y es curioso que justamente los motivos que a veces erróneamente pueden impulsar a la mayor parte de la población es salir fuera de casa justamente para vivir una vida sin medida, sin todas esas medidas que hemos dicho que tenía que decir, organización, medir el tiempo, y por el contrario, lo que quieren es amanecerse, no dormir toda la A ver, semana. ¿ustedes cuánto tiempo llevan en la universidad? ¿Un año promedio? 2, Diga yo, 3. el que no se ha amanecido. Haciendo tareas. ¿Se Pero, dan pero cuenta? una cosa es amanecerse haciendo tareas por motivos de estudio, porque tienes un trabajo. Pero una no exposición. seamos inocentes, está bien. Algunas veces nos amaneceremos por tareas, pero no siempre es así. Tal vez Bueno, también a puede veces vemos ser, Por ejemplo, película cuando de eres noche con los universitario, amigos. Claro, tienes que ¿no? ser responsable, porque no te puedes permitir el lujo de amanecerte, porque sabes que si eres un universitario responsable, claro está. Estamos hablando Porque de si te, madurez. si te amaneces por estudiar, en fin, vale, está justificado. Pero si te amaneces solamente porque sí, sabes que al día siguiente vas a estar cansado y no vas a rendir Ay, en yo tus Ahora clases. también depende de por qué te amaneces, porque hay veces que es porque perdiste todo el día, quizás con los amigos, jugando, Y qué sé dices, yo, no, yo y me resulta amanezco, que por favor, mi tarea. trabajo en la noche. Escuchemos el testimonio de Alejandro. No, la verdad es que, Testimonio. mira, personalmente yo intento no amanecerme, y si lo hago No, mire, son en muy ¿Por pocos qué, casos. por qué hablamos de Pero esto? ¿Por qué tenemos que mencionar esto al vivir fuera de casa? Porque cuando uno recién sale o cuando uno está en la universidad, tenemos que entender lo siguiente. En casa recibimos una formación. Con mucha bendición, muchos recibimos una formación bajo el temor de Dios, de una relación con Dios, y nuestros padres nos inculcan constantemente eso, pero no es la gran mayoría. Y cuando salimos nos encontramos con otra manera de pensar, con otros chicos, con otras señoritas que tienen una forma de ver lo que es libertad que posiblemente no es la misma que la manera o la forma con la que debería ser vista. Y esto puede generar problemas a la larga, a corto y mediano plazo. Ahora también recalcando eso, está tal vez posiblemente el hecho de querer salir del control en el cual uno se puede encontrar dentro de casa, ¿no? Levántate a Las tal reglas. hora, tienes que hacer tales cosas en tal momento, si tienes tiempo libre tienes que dedicarte a hacer esto. Entonces puede ser otro motivo de salir de casa, es tratar de liberarse de ese control paternal que tenemos en el hogar. Entonces, ¿será que es bueno esto en medida de que... Esa es una buena pregunta. ¿Qué tan bueno
es salir de casa? Claro, ahora, y tomando el punto, ¿Qué tan el beneficioso punto es? de, Tan beneficioso. Es beneficioso el salir de casa, justamente lo que caracteriza toda la adolescencia y esas constantes peleas con los padres es la necesidad de reafirmar tu identidad. Y el hecho de salir fuera de casa te termina de dar la última pincelada de una identidad ya formada, una identidad adulta. Ya eres un adulto, ya no eres más O sea, un niño. cuando sales de tu un casa joven. ya eres un adulto. Posiblemente No eso sabes, sea... no eres Si lo haces adulto. con los motivos correctos, Pero- si lo pero haces de la digamos, manera correcta, Los que justa- viven en casa. es Pero ¿cuáles son los motivos Entonces correctos? los que se Infante, quedan en no su sería casa infante. no son No son adultos. adultos. No, pero No, pero ¿quiénes ¿Qué se le- quedan en su casa? Los que ¿Qué no le- tienen dónde vivir fuera de su casa. eso Porque que no pueden vivir fuera de su casa. Quizás- O tal vez- quizás- Porque quizás no están bien quizás emocionalmente, no tienen los medios quizás O no económicos. llegan porque los medios simplemente no hay necesidad, son ordenados, sus padres respetan su independencia, ellos respetan las órdenes de sus padres, salen bien sus notas. O sea, acá hay mucho Sí, pan que pero rebanar. tarde o temprano, cuando lleguen por lo menos, por ejemplo, a establecer una familia o quieran casarse, no se van a quedar dentro del domicilio paterno, tendrán que salir. No, Y pero entonces ahí llevan estamos- el último ahí- paso. Claro, Pero estamos eso hablando sería ya lo ideal, Muchachos, lo ideal. tranquilos, ya. tranquilos. Ahí estamos hablando de otro Pero también tema. implica. Y estamos hablando Salir de fuera de casa matrimonio. también y- implica y matrimonio. ya hablaremos en algún momento del matrimonio y las relaciones durante el tiempo, durante la época estudiantil. Pero aquí el punto de vista, el punto claro que necesitamos conversar es salir de casa. O fuimos forzados a salir de casa, ya sea a estudiar, ya sea a trabajar, ya sea porque ya no aguantábamos estar en casa y podemos estar viendo el programa. De repente hay un joven, un adolescente que está con la idea de escaparse de su casa porque ya no aguanta más. Qué importante es el que podamos ver el vivir en casa con visión. Muchos salimos de casa, llegamos al lugar y ¿ahora qué? Y es ahí cuando empiezan los desórdenes, es ahí cuando empieza pues la falta de planeación. Amigos, estamos tratando un tema muy importante, empezando la temporada de verano, empezando las vacaciones, siempre acompañados con controversia. Vamos a irnos a un pequeño corte, ustedes no se muevan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, iniciando las vacaciones como siempre con tu programa favorito. Hoy estamos tratando un tema realmente interesante, vivir fuera de casa, y en este bloque ya está con nosotros nuestra invitada. Es la magíster Ana Escobedo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Es un gusto estar con ustedes para compartir este bloque tan importante. Hablemos un poquito sobre la juventud y el tema de la independencia familiar en estos días. ¿Cómo afecta eso la iniciativa de vivir fuera de casa? Muy bien, yo quisiera más que empezar por la persona, ¿no?, que va a tomar esa decisión, una influencia básica, vital, importante para que se tome esta decisión de vivir fuera en casa es el trabajo que han hecho los padres o la familia desde la infancia. Entonces las repercusiones van a ser tanto positivas o negativas al tomar la decisión. Si bien es cierto, hoy día vivimos la globalización, el hecho de que los jóvenes sean libres, levanten vuelo, levanten sus alas. Sin embargo, hay muchos de ellos que pueden sentirse frustrados, otros de ellos pueden confundir incluso esa libertad con conductas inapropiadas, ¿no? Es todo un tema muy amplio. Sin embargo, los padres juegan aquí un papel importantísimo para que el joven llegue a una edad adecuada y pueda tomar esa decisión de salir en casa y hacer sus metas, sus objetivos a las cuales él va a perseguir. Ujú. ¿Cuáles son los motivos exactamente que impulsan a un joven a querer independizarse de su casa? Bueno, en lo funcional sería que tenga metas y objetivos y eso sea la motivación, ¿no? Como por ejemplo estudiar o trabajar o generarse autonomía, ¿no? Pero en algunos casos pueden darse por rebeldía, pueden darse por formar parte de un grupo X, ¿no? Que sea antisocial, puede ser por otros factores, pero definitivamente el joven debería tomar la decisión por ir en camino hacia lograr algo, ¿no? Un plan de vida. Siempre es importante trabajar con los jóvenes el proyecto de vida. Y yo creo que si es por un proyecto de vida, sería magnífico. Hace un momento comentamos acerca del trabajo de los padres en la independencia del pequeño. Entonces, en este sentido, se han creado de repente muchos mitos o paradigmas sobre la independencia del pequeño. No lo cargues porque lo haces independiente. Mándalo al colegio mientras más temprano es mejor, aprende y se va formando su independencia. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, los padres debemos de conocer sí o sí todo padre. No debemos ser especialistas o psicólogos para saber la psicología del desarrollo, porque en cada etapa cumple una función determinada. Entonces, se ha tejido por muchos años este mito: no lo cargues porque se te acostumbra el brazo, no lo cargues porque se te vuelve dependiente, no lo cargues. Y no entendemos realmente el verdadero apego, el vínculo que debe haber el niño con los padres y en este caso con la madre, ¿no? Entonces, cuando tú le cargas, cuando tú curas sus necesidades, cuando tú estés atento a sus llantos, significa que ese niño será en el futuro un niño súper independiente, autónomo, que tendrá una buena estabilidad emocional, seguridad y otras connotaciones positivas. ¿Qué se debe entender por independencia? Porque muchas veces independencia puede ser malinterpretada, por abandono. Así es. Definitivamente algunos padres, por ejemplo, pueden generar por abandono, por negligencia o por omisión de atención, que el niño vaya generando algunas herramientas no propias de su edad. Como por ejemplo ver a niñas a los 4 años atender a sus hermanitos más pequeños, como por ejemplo planchar a una niña de 5 años, que puede ser sumamente peligroso. Entonces eso más bien va a generar, entre comillas, una madurez, sí, pero que a la larga, al futuro, podría haber una regresión. Entonces, a la fuerza estamos generando herramientas que no son apropiadas para el niño. Entonces, hablemos de autonomía, hablamos de independencia, pero de acuerdo a las edades. Y aquí lo que me preguntó José Luis, ¿no? ¿Por qué los padres creen que a veces es mejor mandarles muy temprana de edad al nido o a la escuela para que sean independientes? Y eso es algo muy errado, porque cada niño, escuchen bien los que están, por favor, atentos a este programa, cada ser humano, como dijo Salomón, todo tiene su tiempo, y a veces queremos adelantar procesos, adelantar secuencias que el ser humano no está listo ni emocionalmente, ni cognitivamente, ni biológicamente. Entonces creo que en esto debe marcar mucho la situación de independencia. ¿Cuáles podrían ser las principales razones o influencias que existen para vivir fuera de casa? Hemos mencionado algunas, pero ¿cuáles podrían ser las con las cuales podríamos de alguna manera identificarnos? Bueno, yo creo que el hecho de salir de casa ayuda mucho a la madurez, ayuda mucho al crecimiento, ayuda mucho a que puedas autovalerte, ¿no? Entonces, cuando sales de casa, no está ahí mamá, come tu fruta, toma agua, o come a tiempo. Entonces yo ya voy generando mis propios recursos de autoconciencia de lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí. Entonces yo creo que esa influencia de poder crecer, de poder madurar, de poder hacerme un camino al andar, yo creo que eso en un joven funcional, un joven va a manejarse de manera muy adecuada. Ahora, yendo por el otro extremo, ¿hasta qué punto debo cuidarme yo en la crianza de los pequeños para no implantar una dependencia del pequeño? Escuchamos acerca del apego, del afecto, pero de repente una mamá que nos está escuchando todavía duerme con el pequeño unos 3, 4 años y claro, dice el asunto normal. de apego, el asunto de afectividad no significa cortarle las alas al niño. Por ejemplo, a los 2 años, año 8 meses, 2 años, el niño ya empieza, yo me pongo, yo me amarro, ¿no? Lo que va a estar empezando a tener sus propias, su espíritu de poder hacer por sí mismo. Entonces, la mamá tiene que motivar, la mamá tiene que incentivar. Mira, allí está, si ya tienes 5 años, mi amor, ¿qué te parece si vamos a arreglar tu cuarto? ¿Qué te parece si vamos haciendo tal cosa? Generarle tareas propias de su edad. Entonces, esto va a ir generando el hecho de que ya por sí mismo pueda hacerlo. Ahí vamos a hablar del uso, por ejemplo, del retrete, el uso de lavarse los dientes, el uso de lavarse las manos. Entonces, es progresivo. Cuando la madre entiende mal este apego, significa que la mamá no le dejará hacer esas actividades. Por lo tanto, para que el niño genere esa autonomía, tiene que la madre reforzar, estimular, ayudar, para que posteriormente en el futuro el niño lo haga por sí mismo, ¿no? Estamos hablando realmente de puntos muy importantes en base a lo que los padres deberían hacer. Pero la mayoría de los que estamos aquí ya no vivimos con nuestros padres por razones de estudio, y seguramente en casa nos están viendo gente que vive fuera de casa o están planeando irse de casa. Y es en la planeación de irse de casa donde encontramos la mayor parte de problemas, porque muchas de las razones para salir de casa no son las mejores. ¿Cuáles podrían ser las razones equivocadas para vivir fuera de casa?
Bueno, hace un momento lo estábamos mencionando, ¿no? Por el hecho de escape de pronto de la familia disfuncional. Hay muchas señoritas que a veces dicen, no, mejor voy a casarme o voy a convivir porque ya no soporto más el mundo de mi familia. Lo pueden hacer por rebeldía, lo pueden hacer por, diríamos, por causar daño a los padres. Entonces, estas no son las mejores razones porque tarde o temprano las consecuencias las van a experimentar y creo que no sería lo más saludable, ¿no? Llegando hasta este punto, soy un joven, supongamos que alguien nos esté viendo y digamos así, no soy un joven que ya salió de casa, me estoy proyectando, quiero salir adelante, ya no deseo ser igual, en mi caso sufrí violencia, entonces ahora quiero formar una familia. ¿Qué tan peligroso tal vez puede ser, en cierto modo, ese tipo de pensamiento? Bueno, si el joven es consciente de que vivió en una familia disfuncional, una familia pésima, caótica, si él quiere hacer una nueva familia, no está mala idea. Sin embargo, yo creo que él debe ponerse en manos de un especialista, buscar ayuda, porque yo creo en la resiliencia, sí, y este joven posiblemente esté con puntos de resiliencia. El caso que yo tengo cercano es mi esposo, ¿no? Él vivió en una familia muy disfuncional, pero que él al momento de salir de casa dijo, yo no repito esta historia, yo sigo para adelante, pero sí existe la resiliencia, porque vamos a tener puntos de hoyos en el camino, pero si no lo tenemos, entonces es momento de buscar ayuda para no volver a repetir esa historia, porque la tendencia es esa, ¿no? Esa es la tendencia, lamentablemente, y para no seguir con esa tendencia, obviamente hay que buscar ayuda. Ahora, quisiera hacer una consulta. Hay muchos jovencitos, ¿no?, que acabaron la secundaria, tienen 17, 18 años y salen de casa para ir a estudiar a la universidad. Pero sin embargo, pareciese que esa prontitud de dejar el hogar o el hecho de acelerar este proceso de dejar el hogar crea ciertas deficiencias en cuanto a lo emocional. ¿Qué problemas podría encontrarse en un jovencito de esa edad, ¿no?, que recién está tal vez formando su personalidad, formando sus valores? Bueno, esto de salir de casa también atiende a un sentido cultural, definitivamente, ¿no? Acá en el Perú a veces es exagerado, ¿no? A veces hay chicos de 25, 28 años viviendo en casa, que ese es otro tema también que tratar. Sin embargo, si has salido muy temprano, por ejemplo a los 15, 16 años, en algunos casos puedes madurar a la fuerza o podrías tener situaciones negativas alrededor que en la vida adulta va a tener repercusiones. Como por ejemplo, si es un joven o una señorita, la ausencia o la falta o la carencia de compañía podría generarle un afecto no tan saludable. Entonces hay muchas señoritas que por estar solas se relacionan afectivamente con personas que no son que no son bien conductualmente, etcétera, y esto podría generarles incluso un enganche emocional, podría generarles un apego emocional, y más de un caso hemos visto que han llegado incluso al suicidio por esa dependencia, ¿no? Entonces, si no hay herramientas, no estoy preparado, no estoy adecuado, y sería lindo que los papás hagan todo un ritual, una preparación antes que el joven salga y decirle, mira, estas herramientas vas a tener en este momento, voy a estar contigo, llámame cuando me necesitas, voy a siempre ser tu padre. Es todo un proceso, pero los papás, algunos de ellos se van a extremo, ¿no? Les dejan ir a los hijos de casa y de pronto no hay esa, diríamos, esa comunicación, no hay esa preocupación por los hijos, que también es dañino, porque definitivamente va a buscar a personas tal vez de no buena conducta y que podría afiliarse a tener una relación no tan saludable, y eso podría generar muchos daños en el joven o la señorita. Vemos que hay diferentes factores adversos, ¿no? Quizás reacciones que pueda tener la persona que puedan ser contrarias. ¿Qué tan recomendable es el hecho de salir fuera de casa, de vivir fuera de casa? Bueno, si ha habido una buena preparación, va a haber un seguimiento, un curso adecuado, ¿no? Va a continuar esa madurez, va a continuar ese crecimiento, como vuelvo a repetir, va a ir creciendo ese valerme por mí mismo, y la repercusión muy interesante es que me va a generar autovalía, me va a generar una buena autoestima, me va a generar una valía personal por el hecho de que, wow, lo logré, yo lo hice, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vine a la universidad, ingresé y me tuve que ir a matricular yo sola, yo decía, wow, lo hice sola, hice todo esto, y me generó una valía increíble. Entonces, esas son las repercusiones positivas. Ahora, por el lado negativo podríamos ver, si no hay una buena preparación o el chico salió por otros sentidos,
hijos, podríamos generar incluso algunas situaciones negativas, podría causarle la indefensión aprendida, podría causarle el pesimismo, el hecho de que no, yo no valgo para esto, me siento inútil, soy tonto y no sirvo, entonces me puedo regresar a casa, o podría no lograr sus objetivos, sus metas, y podría retroceder más bien en lugar de avanzar. Queridos amigos, estamos tratando un tema realmente especial, vivir fuera de casa. Estamos acompañados de la psicóloga Ana Escobedo, que nos está ayudando a aclarar las dudas que podamos tener sobre el tema. El programa no termina aún, queda un bloque para compartir, así que si recién te enganchas, estamos hablando sobre vivir fuera de casa. Si tienes preguntas, recuerda hacerlas llegar a través de las redes sociales, no se vayan, esto es Controversia, volvemos con más. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, empezando las vacaciones y como siempre con un tema del todo interesante, vivir fuera de casa. Estamos en el último bloque conversando con nuestra invitada, la psicóloga Ana Escobedo. Conversábamos varios aspectos importantes que tienen que ver con la parte previa, con la prevención, para estar listos para que cuando los muchachos, los jóvenes tengan que salir, estén capacitados. Pero no todos lo estamos, y estamos en la edad en la cual tenemos que ir pensando ya en ir de repente a otra ciudad para encontrar la carrera que estamos buscando en la universidad. Estamos pensando de repente mudarnos con el tío o con la tía porque quedan cerca de donde voy a pensar estudiar, o de repente vivir solos porque voy a trabajar, ya me gradúo, tengo que buscar un departamento, etc. Entonces tenemos la actividad ya, ahí mismo, ya está. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Muy bien. Si ya estamos con toda la, yo creo que ya sabemos dónde vamos a ir, con quién vamos a estar, qué es lo que voy a hacer, yo creo que lo que debo de tomar en cuenta de allí es cómo tengo que acomodarme a ese nuevo estilo de vida, cómo es que tengo que hacer para adaptarme, ¿no? a esas personas, porque si voy a hacer un cambio de familia, yo creo que también tengo que tomar en cuenta las reglas, las normas de la familia donde voy. Y a veces los jóvenes no comprendemos esto, ¿no? Porque creemos que así como nos tratan en casa, como nos trató mamá, queremos que nos siga tratando cuando las personas que están a nuestro cuidado son otras. Entonces yo creo que eso también es importantísimo considerar, el hecho de que cómo me voy a adaptar, si voy a respetar, cuáles son mis horarios, qué es lo que voy a tener en cuenta para con la familia, qué es lo que tengo que dejar, tal vez si tengo algún hábito que no está correcto, como por ejemplo llegar tarde a casa, y a la familia tiene sus propias reglas, sus normas de tal hora estar en casa. Entonces yo tengo que acostumbrarme, adaptarme a ese nuevo estilo de vida que voy a emprender, ¿no? ¿Cómo saber cuándo estamos listos? ¿Estamos listos al terminar el colegio, a los 18, al terminar la carrera? ¿Cuándo estamos listos? Muy bien, yo creo que hay una edad cronológica. Decía hace un momento que esto también tiene que ver con la cultura. Aquí en el Perú, en Latinoamérica, específicamente aquí en el país, yo creo que una persona ya puede estar preparada desde el punto de vista cronológico a partir de los 17, 18 años, ¿no? Entonces, porque si dejamos salir, aunque hay excepciones, ¿no?, a chicos de 14, de 15 años, yo creo que todavía no tienen las herramientas como para poder avanzar, todo lo contrario, ¿no? Sería para ellos más bien llevar por un sentido de qué libertad me están dando. Estar al potro. Exacto, algo así, ¿no? Entonces ya como que a los 17, 18 años ya el joven está de alguna forma bordeando la adolescencia, y es donde va a encontrar un punto más de valoración a la familia, valoración a lo que quiere hacer, ya sabe por lo menos qué es lo que desea para su vida, para su futuro, ¿no? Entonces, además a eso se suma pues el hecho de tener mi proyecto de vida, es vital. Digamos, yo tengo la edad de 17 años. ¿Qué debo saber yo? ¿Qué debo tener en cuenta yo cuando quiera salir de mi casa? ¿Qué cosas debo o qué cosas considerar? ¿Qué debo considerar y qué cosas usted
cree que sería recomendable que un joven de esta edad debe saber? Muy bien, yo creo que los peligros debería conocer, ¿no? Cuando un joven viene de provincia a la capital es otra sintonía. Es otra sintonía. La cultura es otra definitivamente. Entonces yo tengo que conocer la cultura. Para yo, el término que conocemos como la aculturización, el hecho de que me adapte a una nueva cultura, tengo que conocer. Y el papá, la mamá debe de informarse y el joven mismo informar, buscar cómo es allá. Imagínense, yo recuerdo la primera vez que tomé un micro, ¿no? Todo un mundo para tomar un micro, entonces no me virtieron cosas. Entonces yo creo que el chico debe conocerle los peligros de la calle, debe conocer los horarios, debe conocer qué lugares debe ir acompañado, a qué lugares debe ir, a qué lugares no debería ir, por un asunto de seguridad. Viendo desde este punto, vemos al joven, pero tal vez hay alguna madre que nos está escuchando y dice, mi hijo tiene 20 y tantos años y está en casa. ¿Cómo puedo ahí ayudar para que pueda promover y pueda independizarse? También, ¿no? de Por bien de él. repente hay jóvenes de 23 años que salgan de casa, les va a hacer más daño que se queden. Claro, justamente era, ¿cuándo Ajá. exactamente el padre tiene que intervenir en la independencia del hijo? Ahora, ¿por qué es que le haría daño a este joven de 23 años el hecho de salir? ¿No? Yo creo que no, todo lo contrario, más bien hay que estimular, hay que incentivar, Hay que alquilar su cuarto para que... yo creo que hay que darle mira, yo estoy segurísima de algo, el cordón umbilical a veces los padres no lo rompen, pero el hijo es quien tiene que romper. Y ahora estoy viendo un caso de un joven de 27 años que la madre no rompe ese cordón umbilical, pero él lo está rompiendo. Entonces la madre se va a afectar un poquito, ya está asimilando, pero él decidió, no, yo salgo de casa. Entonces definitivamente le va a ayudar más que quedarse allí, porque definitivamente la madre siempre va a estar con esa dependencia, esa sobreprotección, cosa que él al final se pasan los años, se pasa la vida, no realizó nada, no produjo nada y al final las consecuencias son negativas porque este joven se va a sentir frustrado, se va a sentir que no tiene sentido la vida, va a encontrarse con una edad cronológica avanzada donde dice, ¿qué hice ahora? ¿Qué pasó conmigo? Entonces yo creo que no sería beneficioso seguir o manteniendo a una persona a esta edad en casa. Si estás preparado y todo lo que quieras, siempre va a haber miedo de parte de los padres y eso hay que entenderlo. Definitivamente, ¿no? eso es siempre normal. va a haber Y miedo eso de parte es de los normal, padres eso o de es los normal. tutores, porque no Así todos es. llegan a vivir con sus padres. Así es. Pero ¿tiene algún contra el vivir fuera de casa? Bueno, si no hay, diríamos, un proyecto de vida, si la salida fue por no estudios, fue por otras cosas, va a poder de plano, en algunos casos, repercutir en la vida adulta. Como por ejemplo, maduré tan rápido y cuando llego a la vida adulta tuve cambios, regresioné. ¿No? Y conozco más de un caso de una señorita que salió a los 16 años que no vivió la adolescencia, sino más bien vivió una vida de una persona ya casi adulta, trabajó todo el tiempo, ¿no? Se desvivió y muchas cosas. Entonces ahora ha regresionado, ahora está en las discotecas, ahora incluso se viste como adolescente. Entonces, o también podría haber situaciones que no las resuelva y que se frustre frente a eso y viene aquí la decepción, viene el hecho de que no sigo para adelante y mejor me quedo estancado, ¿no? Entonces podría haber también, por eso digo, lo básico es una adecuada preparación. Hace un momento escuchamos y en el bloque anterior también algunas palabras técnicas como regresión, indefensión aprendida y también conocemos algo referente al tema como el nido vacío. ¿Qué nos puede hablar acerca de esto correspondiente al tema que estamos hablando? De repente muchos de nuestros amigos se preguntan, ¿no? ¿Qué es indefensión aprendida? ¿Qué es regresión? O esta nueva palabra pues que conocemos como nido vacío. Muy bien. Bueno, la regresión viene a ser un proceso de volver hacia atrás en una etapa que nos hemos quedado fijados, ¿no? Por ejemplo, no viví la adolescencia y viví como una persona adulta y cuando llego a la vida adulta es como que regresar en el tiempo, pero no en el tiempo básicamente, sino mis acciones van a hacer ese proceso de regresión. Por ejemplo, un niño que no fue preparado para la llegada de su segundo hermanito y ya dejó hace meses el pañal. Entonces, si hablamos de una regresión, el niño empieza a usar nuevamente los pañales porque quiere volver a ser bebé por el espacio que supuestamente le han ganado, ¿no? Ese es uno. Ahora, la indefensión aprendida viene a ser, en términos sencillos,
ese pesimismo en extremo. El hecho de que si mi papá es pobre, yo también soy pobre, mi hijo tiene que ser pobre, y no hay esa proactividad, no hay esa fuerza, no hay esa motivación como para poder romper ese esquema, romper esa situación negativa que está presente en mi círculo familiar. Y el nido vacío, obviamente, yo siempre hablo a los chicos, ¿no?, que hay que preparar, también los padres tenemos que prepararnos para eso. El nido vacío es cuando los hijos se van fuera de casa, y a veces se complica justamente con el proceso de la menopausia, se puede complicar con el desempleo, se puede complicar con asuntos de depresión, otras pérdidas adicionales que puede tener la familia. Entonces, hay que trabajar desde ahora también eso del nido vacío. ¿Y quién es la más afectada? Generalmente es la mujer. Es la mujer por el hecho de estar más cerca siempre a los hijos, ¿no? El vivir fuera de casa, hasta donde hemos conversado, tiene beneficios y también tiene contras cuando uno no está preparado. Pero debe ser considerado en el plan de vida de todo joven. ¿Por qué lo pregunto? Porque en Latinoamérica tenemos un fenómeno bastante interesante, y es que las familias son compactas. La familia tiene un lugar donde vivir, los patriarcas viven en un piso, la siguiente generación vive en otro piso, los hermanos, los tíos en otro piso, y se hace la idea de que el hijo que quiera salir debe hacer su cuarto, su casa en el siguiente piso. Este tipo de actividades, ¿es salir de casa? ¿Es beneficioso? Bueno, hay muchos casos donde lo típico que está mencionado se llama las familias extensas, ¿no? Las familias extensas. Por ningún motivo es sano. Entonces los padres tenemos que desde ahora meternos en nuestra condición de que yo hago mi casa para mi familia, no pensando en el primer piso para el uno, en el segundo para el otro, porque el daño se hacen a los padres y hacen también al hijo. Entonces, por ningún motivo es sano. La familia, el hijo tiene que hacer sus propios, diríamos, sus fuerzas, sus propios proyectos, sus propias metas en cuanto a una obtención material como es una casa, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor herencia que puede dar un papá no es un asunto de casa. Para mí, mi filosofía de vida, yo creo que el mejor regalo que puede dar un papá es la educación y prepararle para la vida, ¿no? Eso sería el mejor regalo que podríamos dar. Entonces es posible. La educación en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Espiritual, emocional, en Holística. todo. Holísticamente, ¿no? Holísticamente, y darle herramientas para que se valga en la vida, como por ejemplo una carrera profesional. Yo admiro a los papás que dicen, estoy educando a mi hijo, qué lindo, porque yo creo que eso es una herencia mejor que darle una casa, mejor que darle un auto u otro tipo de material. Y es importante, me parece, que aún cuando salen de casa los padres estén monitoreando, o sea, no revisando, chequeando constantemente qué te falta, te lo compro, te lo llevo, sino siguiendo su rol de padres en este proceso. Así es, y además los padres deben permitir que el hijo también pase por situaciones difíciles. Y algunos padres, incluso conozco padres que no mira dónde va a lavar su ropa, que el hijo aprenda a poder solucionar sus problemas, porque a veces el padre está lejos, pero por el teléfono está, mira, lustraste tus zapatos, que yo creo que, o ya lavaste, ¿dónde has lavado? Presta la lavadora a la vecina, cosas así. Yo creo que el chico debe de aprender a solucionar sus problemas y a tener dificultades también, porque yo creo que el tener dificultades más bien ayuda a madurar. El tener dificultades nos ayuda a crecer, y no esperemos los padres que cuando el hijo salga no va a pasar absolutamente nada. Tiene que aprender a madurar. Miren, queridos amigos, estamos cerrando ya el programa. Hemos compartido realmente un primer programa aquí en Controversia temporada de verano, hablando sobre un tema muy interesante que es vivir fuera de casa. Si vives con tus padres, sin lugar a duda ya has considerado en salir de casa. Tenemos que cerrar en este programa. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué debo saber? Ya salí de casa, ¿qué necesito tomar en cuenta? Estoy planeando salir en casa, ¿qué necesito tomar en cuenta? Muy bien, mi proyecto de vida, ¿no? Creo en la resiliencia y algunos casos que no han sido preparados también las jóvenes y que han salido adelante, pero no todos. Ahora vivimos en una sociedad altamente vulnerable, donde a veces tengo que yo aprender para ambos sexos, por favor, para ambos géneros. Tengo que saber validarme, tengo que saber las cosas esenciales de la vida, como por ejemplo, y suena para algunos tan descabellado esto que lo voy a decir, pero por lo menos tengo que saber coger una escoba, debo saber cocinar, debo saber higienizarme, Y esto es libre de ser varón o mujer. Totalmente. Entonces tengo que
yo ya tener esas herramientas, porque mamá no estará, papá no estará, y eso lo voy a hacer desde casa. Papá y mamá tienen que ya generarme eso de casa, no cuando salgo recién tengo que aprenderlo, no, lo tengo que ir aprendiendo en el camino. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Fue la magíster Ana Escobedo, docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros nos vamos, pero antes, como siempre, nos dedicamos a leer primeramente un texto bíblico. Se encuentra en Salmos capítulo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queridos amigos, este salmo es un salmo precioso porque nos recuerda que las decisiones tomadas con precaución, con decisión, con planificación, conllevan al éxito. La Biblia también nos dice que nadie tome en poco el que sea joven y sea un ejemplo para los demás. Queremos invitarte, así con este programa, iniciando las vacaciones, a que puedas ponerte en contacto con nosotros porque tenemos un regalo especial para ti. Un curso bíblico que se llama La Biblia Habla. En este curso podrás descubrir cómo tomar mejores decisiones para tu vida. Cerramos este primer episodio, amigos. No hay tiempo para más. Nos vemos en la siguiente edición de Controversia. ¿Por qué intentamos de alguna manera la independencia, salir de casa? Bueno, puede ser tal vez por el sentido de académico, ¿no? Tal vez tienes que salir de casa para ir a una universidad, empezar tu vida universitaria ya en otro lugar. Entonces puede ser que por lo académico decidas salir de Por casa. ejemplo, en la mayoría de centros superiores adventistas encontramos una característica especial, que todas estas entidades educativas tienen una residencia para varones y una residencia de damas. Es más, alguno de ustedes está viviendo de esta manera. Y hay ciertas conductas, ¿verdad? Uno llega, termina el high school, termina la secundaria, termina el grado, dice, me voy de casa. Agarras tus cosas, llegas a un internado y a veces encuentras diferencia, a veces no. ¿En qué afecta? O sea, ¿cómo ustedes que ya han salido de casa, porque ninguno de ustedes vive con sus padres todavía, ¿no? Por cuestión de estudio. ¿Cómo afecta esto a sus padres? ¿Sus padres están más pendientes, los llaman más, hay mejor comunicación? ¿Cómo lo ven? Bueno, en cierto sentido, algunos aun cuando están lejos pueden seguir siendo dependientes y otros pues ya se pierde a veces la comunicación con los padres. Como que es un mundo diferente aparentemente de los padres, pero acá también encuentra reglas. Y tal vez lo que el joven no ve es que a donde va es un mundo de reglas, es un mundo de restricciones. Ahora, otro punto también importante es aquí que el hecho de salir de casa incluye que ahora tú debas organizar tu propia vida, debas determinar el dinero que vas a utilizar, el tiempo que vas a utilizar, en qué momento vas a comer. Entonces ahora tú empiezas a distribuir tanto tu dinero, tu tiempo, tu espacio para diversas actividades. Ahora, en este punto también, el salir de casa nos damos cuenta de algo que muchas veces los jóvenes estando en casa no nos damos cuenta. Decimos, papá, yo cuando cumpla mi edad de mayoría, yo quiero ser independiente. Y pensamos, como dijo Gwen, en la independencia de hacer lo que yo quiero, de invitar a las personas que yo quiero, pero no pensamos que una independencia también viene con responsabilidades. ¿Saben? Lo típico es lo siguiente, dice, yo me quiero ir de la casa, ya no aguanto, te vas, y a la semana estás, extraño la comida de mi mamá, extraño la sala, no, extraño tal cosa. O extraño la comida sin más, ¿no? Porque si tú te independizas de lo que es el hábitat familiar, se supone que tú tienes que ahora costear tu propia vida y tienes que tener los medios para poder costear tu propia vida. Es decir, tienes que tener un trabajo, no cualquier trabajo, un trabajo estable para poder pagar el alquiler, para poder pagar la comida de la semana, para poder pagar a lo mejor los estudios si todavía sigues estudiando. Ahora, ¿hasta qué momento uno debe estar en casa? ¿En qué momento uno debe decidir salir? Porque hay muchos países, por ejemplo, en los que a los jóvenes de 18, 19 en Europa, sobre todo, ya les fomentan a salir a que puedan vivir solos, separados de casa. Pero Sí, eso, es verdad, y va gradualmente además.
No, y, Ahora, y otro- también tenemos el otro extremo, ¿ah? Hay personas que tienen sus 30, 40 años y Y siguen no en se van de casa. padres. Y ya hay una edad para abandonar el hecho familiar porque al fin y al cabo representa un paso más en tu madurez. Ahora, ¿qué influye o de qué depende de que permanezcas en casa, ese deseo de permanecer en casa o ese deseo de independencia? ¿Es algo natural en el hombre o es algo que se genera de repente de pequeño? ¿Cómo es que se da esto? Mira, hay un estudio que se realizó en Chile, si mal no recuerdo, y dice que aproximadamente 40% de las personas que viven con sus padres, ya jóvenes 30, 28 años, que todavía están con sus padres, dicen que es porque quieren tener una estabilidad económica antes de poder salir. Pero a veces esta estabilidad, ¿hasta qué punto se quiere llegar con este tipo de estabilidad? O sea, ¿hasta qué nivel? ¿Me entiendes? No, y sabes, hay algo interesante también que sucede aquí en Latinoamérica, es que si la familia tiene una casa, la independencia está bien, me voy a independizar, pero me voy a vivir al segundo piso. O No, sea, y eso tampoco no, es, porque eso no me voy a vivir a la azotea. Y bajo a desayunar, Soy bajo a independiente. almorzar y bajo a Exactamente, merendar. es una independencia. Pero, y lo relacionado bastante con vivir fuera de casa, pero ¿será que libertad es realmente vivir fuera de casa? ¿O será que lo que en sí lo que buscamos es independencia? Independencia en cuanto a nuestros padres, ¿no? Posiblemente económicamente aún dependamos de ellos. Pero en otros aspectos de nuestra vida, ¿será que lo que en sí buscamos salir es independencia? Quizás lo que en realidad estamos hablando sería una independencia, pero, o mejor dicho, como tú dijiste, una libertad. Pero una libertad ¿para qué? Pero para hacer lo que quiero, ¿en qué sentido? ¿En un buen sentido o para hacer lo que quiero en quizás, estamos hablando laboralmente, quizás... A ver, académicamente? laboralmente no creo que ustedes estén pensando laboralmente, todavía están en primero, segundo año, pero hay un deseo de ser independiente, de libertad. Claro, justamente es lo que caracteriza a la juventud, ¿no? El deseo de reafirmar tu identidad y poder separarte de tu familia, ¿no? Entonces, hasta un punto sí se comentaba un poco que quizá, ¿en qué sentido? ¿No? Quizá no necesitas una independencia de casa para poder tener cierta libertad, pero quieres o no, no hay que olvidar que si no estás en tu propia casa, algo con lo que tú te costeas, entonces realmente no tienes todas las libertades que podrías tener, por ejemplo, de llegar a la hora que quieras, de invitar a la persona que quieras en el momento que quieras, ya estás un poco restringido porque no es tuyo el ambiente, el hábitat. Ahora, dijimos una palabra que es libertad. ¿Cuándo uno busca libertad? La pregunta es libertad de qué, porque cuando somos pequeños y vamos creciendo, un padre aprende a dar independencia. Me explico, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es pequeño hay que cambiarlo, hay que bañarlo, hay que elegirle la ropa. Van creciendo, ellos eligen su ropa, ellos se cambian solos, ya tienen su cuarto, cuidan de su cuarto y así vamos acumulando y agregando responsabilidades. Pero llega un punto en la cual muchos de nosotros creemos que las responsabilidades son símbolo de opresión, ¿verdad? Son símbolo de repente de ataduras. Cuando entendemos esto así, ¿Hasta qué punto es una independencia? Porque Ahora- sigues compartiendo espacio vital. Claro, sería bueno saber, sería bueno identificar, ¿no? ¿Qué parámetros me dicen que yo ya soy independiente o que puedo ser Exacto, ¿qué independiente? parámetros hay ¿O para saber a si qué no? nos referimos con independencia? Porque puede ser económica, pero tal vez también puede ser en otro tipo de aspecto. Ahora, algo importante, hay investigaciones, unas que se realizaron en Europa, tal vez me confunda, Wendy, corrígeme, pero hicieron una comparación entre España y Francia, ¿no? Y ahí se dieron cuenta de que los padres en España, lo que ellos fomentan es recién dejar el hogar cuando ellos ya cuando sus hijos estén decidiendo formar su familia, a diferencia de Francia, ¿no? En Francia lo que hacen los padres es que dicen, bueno, ya es un joven, ya es mayor, ya está trabajando, entonces por lo tanto debe salir de aquí hay casa. realidades, ¿no? A ver, podemos encontrar padres que a los 18 años le dicen a su hijo, hijito, hasta acá te ayudé, por favor, Por tu lado. muchas gracias, avance. Bandeses solo. Y ¿no? como que también encontramos lugares donde dice, al menos en el ámbito de la mujer, en ciertos modos, ¿no? De aquí no sales si no es casada. Exacto. De mi casa casada, esa es la frasecita. Imagínense, y a veces nunca se casa, pues, ¿no? Y a veces vive en su sí, casa. se quedan esperando. Miren, qué interesante es el tema, porque vivir fuera de casa inmediatamente lo hemos relacionado con independizarse, como si el deseo proviniera de nosotros. Pero hay situaciones en las que simplemente tienes que vivir fuera de casa.
¿verdad? Los estudios son una de las razones, el trabajo puede ser una de las razones. Podemos encontrar diferentes razones por cual alguna persona tendría que vivir fuera de casa. ¿Cómo creen ustedes que afecta esto a los padres de alguna manera? Ustedes son jóvenes, todavía no tienen hijos, pero ¿cómo ven esto que ha afectado a los padres, el hecho de que ya no estén en su casa? Mira, Ahora, hay ciertas cosas que deben encontrar de todo. quedar claro. Por ejemplo, para salir de casa también tiene que haber por parte de los padres, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando, quizás yo, por ejemplo, que estoy estudiando lejos, tiene que haber una cierta disposición de los padres para poder dejar ir al joven. Porque hay algunos padres que están demasiado apegados y dicen, no, ¿por qué se va a ir? No, aquí le puedo... Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Controversia. Durante tus vacaciones te acompañamos con una temporada de verano y estamos aquí listos para empezar con nuestro primer tema, pero antes, como siempre, con el picante de siempre aquí en Controversia, queremos que conozcas a los panelistas que nos estarán acompañando en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Wendy Tapia, estudiante de primer año de medicina y estoy muy contenta de estar en este programa. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Luis Pérez Brenes y estamos aquí para poder compartir y disfrutar. Estudio teología y me encantaría interactuar con ustedes a través de Controversia. Bueno, mi nombre es Alejandro Gutiérrez, yo vengo de Venezuela, estudio tercer año de Ingeniería de Sistemas aquí en la Universidad Peruana Unión. La verdad es que es un placer estar aquí con los muchachos aquí en Controversia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yusara Guamaní, estoy en segundo año de Medicina Humana y estoy encantada de estar en Controversia. Chicos, bienvenidos entonces al programa. Vamos a compartir las vacaciones, como siempre, con temas muy interesantes aquí en Controversia. Hoy hablaremos viviendo fuera de casa, un tema con el cual vamos a arrancar el programa de hoy y con el cual queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros para conocer también tu opinión. Visita nuestras cuentas en las redes sociales. Muy bien, nosotros tenemos siempre ese espíritu de independencia. Cuando uno empieza la secundaria o cuando sale a la universidad, no nos gusta que nos controlen, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser de manera... vamos a enumerar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunos de los deseos que como humanidad podemos estar compartiendo, como jóvenes podemos estar compartiendo en nuestra búsqueda de libertad? ¿Realmente buscamos libertad? Ahora, Caleb, tú dijiste algo muy particular y es bueno recalcar. Dijiste que nosotros estamos en busca de la libertad, es cierto,